Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio con una oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable a nuestro corazón y nos haga entender su palabra. Padre, te damos infinitas gracias en esta noche, Señor, por lo bueno que eres, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Queremos suplicarte, Señor, que nos hables, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene a través de exponer tu palabra, Señor, que nuestros sentidos espirituales estén atentos, Señor, a la voz de tu Espíritu, que nos habla, Señor, que nos corrige, que nos redarguye, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a ponerlo en práctica, Señor, y que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, en nuestra vida por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas que tiene que ver sobre el tema de la oración. Ujú. Y más que sea un estudio bíblico, sea unos tal vez tiempos de reflexión en el cual nos anime a todos a realmente aumentar nuestro tiempo de oración. Ujú. Y sé que para algunos de nosotros puede ser difícil, pero nosotros tenemos que entender que así como un ser humano necesita alimento o un coche necesita gasolina para caminar, así el cristiano necesita oración para caminar con Dios. Ujú. O sea, no podemos darnos el lujo, por llamarlo así, de no orar, porque la oración, incluso yo recuerdo hace unos años, compré un libro acerca de las disciplinas espirituales y precisamente una de ellas es la oración. Ujú. Es conocida como una disciplina espiritual que todos los creyentes debemos practicar. Si yo preguntara a ustedes qué podemos entender o cuál será el significado así más sencillo acerca de la oración, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es orar? En su sentido más sencillo, ¿saben qué es? Hablar con Dios. Eso es. Ujú. Ese es el significado más simple, hablar con Dios. Ujú. Ahora, nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, la Biblia está llena, plagada de oración desde el inicio, porque cuando nosotros vemos en Génesis, Dios hace al hombre, en este caso a Adán, ujú, y lo primero que hace Dios es hablar con él, ujú, porque Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, bam, 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 y el versículo 18, luego le habla, 28, perdón, dije 18, 28. Inmediatamente le habla. Y entonces vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, en el capítulo de la caída del hombre, ahí hay un diálogo entre Dios y Adán. ¿Por qué? Porque desde el inicio Dios hizo al hombre como un ser sociable, como un ser que puede interactuar. Ujú. Y en este caso, con el Creador. Ujú. Algunos dicen que todos los seres humanos en realidad invocamos a Dios. Por ejemplo, y de una manera muy sencilla, cuando nos pasa algo, hay personas que dicen, ay Dios sí, o ay Dios mío. Ujú. O sea, en esencia todos, incluso dicen que hasta los ateos de pronto cuando ya les pasa una desgracia, se expresan en cuanto a Dios y obviamente no es 100% que sea así, pero algunos es lo que dicen. Pero la Biblia registra oraciones de hombres y mujeres de Dios. Por eso les decía yo, la Biblia es un libro de oración, o sea, contiene mucho, mucho de oración. Vemos cómo en la Biblia está la oración de Ana, la mamá de Samuel, cuando no podía tener hijos. Y eso lo podemos ver en primer libro de Samuel, capítulo 1. O también la oración de otra Ana en el Nuevo Testamento, quien era profetisa en los tiempos en los que nació Jesús.
Y ella, dice Lucas capítulo 2, que estaba dedicada en oración y ayuno noche y día. Entonces, vemos a estas dos mujeres que se llamaban Ana, y que sus oraciones están registradas en la palabra de Dios. También, por ejemplo, está registrada la oración de Elías para que no lloviera. Eso es lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 17. ¿O qué decir de la oración de Josué? ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel está en una batalla, y para que de algún modo no se escaparan los enemigos del pueblo de Israel, Josué ora al Señor y dice, sol detente en Gabaón y tú luna en Ajalón. Ujú. Y dice la palabra de Dios que Dios atendió a esa oración. Dice y eso está registrado en Josué capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice que hasta, por lo menos hasta ese entonces, no había, Dios no había atendido a una oración como esas. Entonces, ¿y qué decir, por ejemplo, de las oraciones de Jesús? Sea, vemos en los evangelios que están registradas oraciones de Jesús. Tal vez la oración o de las oraciones más famosas, más conocidas de Jesús está registrada en Juan capítulo 17, donde está orando por sus discípulos. ¿No? Entre lo que ora en Juan 17, Jesús por sus discípulos, le está orando al Padre y le dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Ujú. Y está orando por esos discípulos, por esos que estaban ahí, pero también estaba Él orando por nosotros. Ujú. Ahora, en las cartas de Pablo, obviamente también vemos registradas oraciones o peticiones de oración del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Colosenses, en algunas otras cartas, vemos como el apóstol Pablo, él anima a otros que oraran por él para que él pudiera predicar y dar a conocer el evangelio como debía ser. Ujú. El libro de Hechos encontramos cómo la iglesia del primer siglo oraba constantemente. Por ejemplo, Hechos capítulo 3, donde Pedro y Juan van al templo y dice que iban a la hora novena, la de la oración. Ujú. Había una hora específica en que la iglesia del primer siglo oraba. Vemos más adelante cómo en una, no recuerdo ahorita el capítulo, pero cómo dice ahí que estaban orando a la orilla de la playa. O sea, y oraba la iglesia del primer siglo constantemente y por todos lados, oraba. Entonces la Biblia está llena de oración. Ahora, nosotros tenemos también que considerar, por ejemplo, el libro más grande de la Biblia, ¿qué libro es el libro más grande? Salmos. Ujú. 150 capítulos. Muchas veces solamente asociamos salmos con cantos o alabanza, pero en realidad son oraciones. Ujú. En realidad son oraciones que los salmistas, David no escribió todos los salmos, pero que los salmistas, ellos se expresaron, levantaban la voz delante de Dios muchas veces atravesando momentos difíciles y ellos empezaron a orar. Ujú. Entonces, es de llamar la atención que el libro más grande de la Biblia, que es Salmos, contenga oración. Incluso el capítulo más grande, más largo de la Biblia, que es el Salmo 119, está, o sea, todo es oración, todo es oración. Entonces, si yo preguntara, y bueno, eso es nada más como para entender que la Biblia está plagada de oración. Si yo preguntara a todos los que estamos aquí, ¿creemos que es importante la oración? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo orar? ¿Sí o no? O sea, nos cuesta trabajo orar.
Y no me estoy refiriendo a la oración que a lo mejor en las mañanas todos hacemos así como que ya sonó tu despertador, todavía estás medio adormilado, o a lo mejor ya despertaste y de pronto, ay Señor, muchas gracias porque me permites ver la luz de un nuevo día. O sea, no me estoy refiriendo a ese tipo de oración que solamente le damos gracias a Dios porque nos permite solamente ver la luz de un nuevo día, sino me estoy refiriendo al tiempo de oración que debemos tener cada uno de nosotros en lo privado, en lo particular, en el cual tú puedes doblar tus rodillas. Ahora, no quiero que entendamos, o sea, no es de una manera legalista, porque la Biblia no dice que debemos orar de rodillas. Eso lo debemos de entender. Pero de algún modo, ¿por qué es bueno tomar un tiempo de oración de rodillas? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es un tiempo en el que nos dedicamos exclusivamente a estar delante del Señor, ¿no? Ahora, ¿podemos orar caminando? Sí. ¿Podemos orar en el transporte si es que vamos a trabajar o vamos a algún otro lado? ¿Podemos orar? Sí. ¿Podemos orar aún trabajando? Sí. Pero entendamos que de pronto, aunque estemos haciendo alguna otra actividad y estemos orando, pero bueno, estás haciendo alguna actividad y estás, a lo mejor trapeando, barriendo, todo eso, y estás orando, sí, pero no estás al 100 en ese momento. ¿No? De ahí que debe haber un tiempo del cual, por ejemplo, Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, ¿no? Dice, cuando ores, dice, cierra tu puerta. O sea, ¿para qué? Para que sea un tiempo privado delante de Dios, en el que nadie te interrumpa. Jesús mismo habló sobre la importancia de la oración y ahí sí vamos a Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Fíjense, aquí podemos ver en este versículo dos aspectos. Jesús les va a contar una parábola, una historia que tiene una enseñanza. Y dice sobre la necesidad de orar siempre, ese es el primer aspecto, orar siempre, y lo segundo dice, no desmayar. Ahora, ¿por qué Jesús tiene que contar una parábola sobre la necesidad de orar? Porque él sabía que nosotros como seguidores muchas veces sí oramos. De hecho, Mateo 6 da por hecho que oramos. Dice, cuando ores. Los comentaristas bíblicos dicen, cuando Jesús está expresando eso, es porque él sabe que sus hijos oran. Pero fíjense, cómo esta porción de la escritura les tiene que contar Jesús una historia para enfatizar algo. Dice sobre la necesidad. En el idioma original, esta palabra necesidad también se puede traducir o entender como algo obligatorio. O sea, ¿qué quiere decir? Que en realidad a los seguidores de Jesús es una obligación orar. ¿No? Ahora, eh, no en un aspecto legalista de decir, bueno, ay, voy a dedicar 10 minutos a la oración todos los días. O sea, no de una manera como que ritualista o que alguien nos está así como que, y ya son 10 minutos, ya me levanté. No, no, sino en el aspecto de entender que los hijos de Dios tenemos una responsabilidad de qué? De estar orando y dice este versículo de orar siempre. Eso quiere decir orar todos los días, todos los días. Les pregunto, ¿cuántas veces a la semana comen? Todos los días. ¿No? ¿Cuántas veces a la semana duermen? Todos los días.
¿no? Bueno, nuestro espíritu necesita todos los días comunicarse con nuestro Dios. Pero además de eso, dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué y no desmayar? Porque el Señor sabía que a veces nosotros comenzamos bien. O sea, de pronto escuchamos una enseñanza sobre la oración, entendemos que es importante orar, entendemos que funciona la oración, porque de eso creo yo que estamos todos nosotros convencidos que funciona la oración, pero muchas veces no somos constantes. Lo hacemos por un tiempo y después bajamos la guardia. No, tenemos que aprender a ser constantes, a no desmayar, porque una vida raquítica de oración es una vida espiritual pobre. Y nosotros tenemos que aprender a ser hombres y mujeres que oramos, que oramos. Los hombres de Dios registrados en la palabra de Dios, incluso muchos hombres que fueron usados por Dios para traer despertar, avivamiento a esta tierra, todos ellos fueron hombres de oración. Nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer la obra de Dios sin ser gente de oración. Y cuando nosotros entendemos que la oración es importante, es como dejar de echarle agua a una plantita. Si no le echamos agua a una plantita después de unos 2, 3 días, ¿cómo está la plantita? Se nota, ¿sí o no? Se nota inmediatamente cuando una planta no está recibiendo el agua. Pues ¿saben qué? Muchas veces así es el tiempo en el cual nosotros dejamos de orar. Se nos nota, se nos nota. ¿Y saben en qué? O sea, no en el aspecto de que estés así todo apachurrado, no, sino de que se nota en qué, en que muchas veces nos es más fácil pecar. ¿Por qué? Porque incluso ahorita vamos a ver un versículo que Jesús mencionó, en el cual dice que nosotros debemos velar y orar para que no caigamos en la tentación. ¿Por qué somos tan débiles en los tiempos de tentación? Porque no oramos. Y al rato ya estamos ahí pecando, ya estamos ahí. Y luego, nosotros, o sea, eh, no hay un sometimiento, no nos podemos someter o no podemos someter nuestra carne. ¿Por qué? Porque nos hace falta oración. Ujú. Y la oración es importante. Así como nuestros pulmones necesitan oxígeno, así el creyente necesita la oración. Como les decía yo, para los creyentes la oración no es una opción, es una necesidad básica. Es algo en el cual nosotros debemos de entenderlo. Así como respiro todos los días, así como me alimento todos los días, así como duermo todos los días. O sea, mi cuerpo tiene necesidades, mi espíritu tiene necesidad de qué? De estar en comunión con Dios. Ujú. Sin duda que viviríamos más tranquilos y confiados en el Señor si oráramos más. Pero ¿saben qué? Muchas veces, muchos de nosotros estamos tan preocupados por tantas cosas de aquí de la tierra. Y entiéndanme, no estoy diciendo que con el hecho de orar ya no va a pasar nada, no, sino veamos lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 6. Porque nosotros debemos de entender que si bien la oración no es de que, no, o sea, la oración no es que te vacunes contra la preocupación, no, pero la oración te va a sostener en tiempo de la adversidad. Vean lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 6. ¿Quién lo lee, por favor?
Ujú. Por nada estén afanos. En otras palabras, por nada se preocupen. Yo creo que todos entendemos, ¿no? Y a veces, o seguramente, hasta nosotros hemos usado frases como, ¿qué ganas con preocuparte? ¿Verdad? ¿Qué ganas? Y en realidad, ¿solucionamos algo preocupándonos? No, pero la palabra del Señor nos dice, por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, mejor oren. De hecho, quiero leerles este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Por todo lo que Él ha hecho. La verdad es de que tenemos que reconocer que muchos de nosotros vivimos inquietos ante lo que nos rodea. Nos perturba las cosas que están a nuestro alrededor o que suceden a nuestro alrededor. Si de pronto alguien paga renta, dice, ay, ya se va a acercar el día del pago y no tengo completo, no tengo dinero, y empieza a preocuparse y empieza ahí. Y el Señor dice, no te preocupes, mejor ora. Ahora, no está, la Biblia no está diciendo, pues no trabajes ni hagas nada. No, pero, ¿sabes qué? Aprende a descansar en Dios. ¿Por qué? Porque esa adversidad Dios la está permitiendo con un propósito, pero el Señor dice, bueno, cada vez que tú oras, tú estás confiando en mí, en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo estoy permitiendo, porque estoy formando el carácter de Cristo en tu vida. Ujú. Pero muchos de nosotros vivimos inquietos ante lo que nos rodea. ¿Y qué nos rodea, por ejemplo, nosotros en este tiempo aquí en nuestra nación? Inseguridad, violencia. Ujú. Ayer estaba yo trabajando y de pronto yo empiezo a escuchar, digo, esos no son cohetes, serían algo raro, digo. Y hay gente, o sea, hay gente que vive preocupada, se la pasa preocupada. Pero los creyentes tenemos un recurso. ¿Cuál? Orar. Siempre y desde hace un tiempo, yo he entendido que la oración para el creyente es el primer recurso y el más efectivo. Ujú. Orar, orar. A veces vivimos inquietos hasta por la cuestión económica. Ay, ¿qué va a pasar? Los aranceles. Si el presidente Trump ya se va a desquitar con México y todo va a subir, y entonces, ¿qué va a pasar? Y esto y aquello. ¿Sabían ustedes que siempre ha existido crisis económica? Siempre, siempre. Nada más que nosotros obviamente lo dimensionamos. ¿Por qué? Porque vivimos en esta época. Pero siempre ha existido problemas. Pero el Señor lo que quiere es de que nosotros, en lugar de que estemos preocupados, mejor nos dediquemos a orar. Hermanos, debemos de entender, debemos de aprender a orar por todo, a orar por todo, orar, 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 porque la verdad tenemos que reconocer algo. Confiamos más en nosotros y en nuestros recursos que en la oración. Tenemos que ser honestos y sinceros. Muchos de nosotros confiamos más en lo que podemos hacer que en lo que Dios puede hacer. Y vuelvo a repetir, en la teoría todos sabemos que la oración funciona, que la oración es importante, pero ¿saben qué? En la práctica de pronto ya no lo vivimos así. Y nosotros tenemos que aprender a ser gente de oración, que depende de Dios, no depende de nuestros recursos. O sea, como nosotros pensamos que somos o que tenemos el control, y cuando no tenemos el control, como que decimos, híjole, algo tengo que hacer, en lugar de dejar que Dios haga. Ujú. La verdad, y vuelvo a repetir, nosotros confiamos más en nuestros recursos. Por eso es que oramos tampoco. Ujú.
Ahora, a veces solo asociamos la oración con que sucedan cosas sobrenaturales, porque más de una vez he escuchado, es que la oración tiene poder. Y sí, pero la oración tiene un propósito principal. ¿Saben cuál? Tener comunión, tener compañerismo con Dios. Porque de pronto nuestras oraciones parecieran pliegos petitorios. O sea, delante de Dios. O sea, solo oro para pedir, pedir, pedir. Y te pido por fulanito, y te pido de eso. Y te pido, es que ya no tengo esto. Y es, parecen pliegos petitorios en lugar de tener un tiempo de comunión. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios 1, 9. ¿Quién lo lee, por favor? Ujú. Que fuimos llamados a qué? Comunión. Y esa palabra comunión viene de una palabra en griego que es koinonia, que significa sociedad, participación o interacción. O sea, dice, fiel es Dios y dice, por el cual fuimos llamados o fueron llamados a la comunión con quién? Con Cristo. Fuimos llamados a tener sociedad. Ahora, yo no sé si podemos sopesar ese significado. Ser socios del Señor, a participar del Señor, a interactuar con el Señor. Yo no sé si ustedes puedan entender, pero eso nos debería de llenar de alegría y nos debe de motivar a orar. ¿Cómo es de que Dios, incluso en las cartas, Pablo sobre todo usa un término, aquí en 1 Corintios, por ejemplo, el capítulo 3, dice que somos colaboradores de Dios, pero este versículo dice que tenemos una sociedad con Dios, no en el aspecto de que nosotros seamos dioses, o sea, no en ese aspecto, sino en el aspecto de que nosotros podemos interactuar con el Creador. ¿A través de qué? Obviamente de la oración. Ahora, aunque ciertamente en la oración podemos pedir, incluso Jesús en una ocasión dijo, ¿no? En uno de los evangelios, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Y leí hace un tiempo en un libro que decía, ¿sabe por qué recibimos tan poco? Porque pedimos poco. Si pedimos más, recibiremos más. Ahora, Santiago en ese aspecto nos ubica cómo es de que algunos de nosotros pedimos, pero solamente para nuestros deleites. Ajá. Pero no debemos pedir, aunque, bueno, podemos pedir, porque eso es parte de lo que dice la Biblia, que abarca la oración, peticiones, acciones de gracias, súplicas y todo. Pero a veces, como les mencionaba yo, más bien nuestra oración es una larga lista de peticiones en lugar de disfrutar un tiempo de compañerismo con el Señor. Eh, yo ahora he entendido algo y todos los días le digo, Dios, este es el mejor momento de todo este día. ¿Cuál? Cuando estoy con Él. ¿Saben por qué? Porque no hay mejor lugar donde nosotros podemos estar, no hay mejor tiempo que podemos disfrutar en nuestro día, sino el tiempo y el lugar donde estamos con el Señor. Eso es lo mejor. Yo sé que para algunos de nosotros, yo por ejemplo disfruto el poder estar con mi esposa, el poder estar con mi familia, el poder hacer ciertas actividades, disfruto. Pero ¿saben qué? He entendido, el mejor tiempo que puedo disfrutar en el día es estando en la presencia del Señor. Ujú. Y muchas veces no es pedir, es solamente ahí pasar un tiempo en el cual estás disfrutando de su compañía. Estás disfrutando del compañerismo. Cuentan que un día la reina de Inglaterra
quería hablar con un predicador que es conocido como el príncipe de los predicadores, con Charles Spurgeon. Sin embargo, de pronto lo buscó cuando Spurgeon tenía un tiempo de oración y le dijeron a Spurgeon que la reina quería hablar con él. ¿Y saben qué fue lo que él respondió? Dice, díganle a la reina que no puedo atenderle. Dicen, pero es la reina. Dice, lo que pasa es que estoy con el rey del universo. O sea, Spurgeon sabía muy bien que la persona más importante de todo el universo se llama Jesús. Y eso es lo mejor. El mejor tiempo de nosotros es el tiempo de la oración, el tiempo de la comunión, el tiempo de disfrutar la compañía de nuestro Creador. Nuestro tiempo de oración debe ser un tiempo que nos debe llevarnos a deleitarnos delante del Señor. Ese tiempo no lo podemos hacer a un lado. Y saben, algunos de nosotros decimos, híjole, es que se me hace tan difícil, no tengo tiempo. Algunos de nosotros ya hasta tenemos horarios establecidos, a lo mejor hasta ciertos días, ¿no? Tal día hago esto, tal día hago aquello. Pero ¿saben qué? Si tú y yo estamos esperando a tener tiempo para orar, muy probablemente no encontrarás tiempo para orar. Pero te voy a decir algo. Cuando a ti y a mí nos interesa algo, nos hacemos tiempo, ¿sí o no? Cuando de pronto incluso, este, eh, si nosotros queremos hacer algo, ir a algún lugar, tú mueves cosas, pero tú dices, yo quiero estar ahí. Yo no me quiero perder eso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en el aeropuerto, de pronto habían actividades aún dentro de la iglesia o a veces hasta eh, compromisos con la familia, que yo decía, nosotros teníamos la opción de permutar, ¿verdad? Los días de descanso para hacernos un espacio y nosotros poder estar. Pues hubo ocasiones que yo conseguía días o incluso si llegué yo a faltar en una o dos veces, por cuestiones de estar en algún lugar, en alguna fecha especial, a veces a lo mejor de la familia o cuestión de la iglesia, pero cuando tú tienes interés, tú te haces el espacio. Ujú. Cuando uno tiene interés, te haces el espacio. Acomode el lugar. Entonces, es un tiempo, el tiempo de la oración es un tiempo en el que nosotros tenemos que enfocarnos y hacernos el espacio. No lo podemos hacer a un lado. Así como nos hacemos un espacio para comer, hay días que estamos muy ocupados, algunos de nosotros. Pero ¿qué es lo que hacemos? Ah, bueno, como sea, dices, híjole, me voy a hacer un tiempo para qué? Para comer. O tú dices, híjole, estoy bien apurado, así no esto híjole, pero mi cuerpo ya está cansado. Voy a hacer un tiempo para descansar y dormir. Pues así como procuramos nuestro cuerpo para alimentarlo, para descansar, así debemos procurar nuestro espíritu, alimentarlo, estando en la presencia del Señor. ¿Saben qué, hermanos? Siempre hay tiempo para orar. Siempre hay tiempo para orar. Y ninguno de nosotros podemos decir que no tenemos tiempo para orar. Como les decía yo, Dios hizo a Adán e inmediatamente le habló, porque lo hizo un ser sociable que se podía comunicar con su creador. Pero yo no sé cuántos de nosotros hemos considerado cuando se acuerdan que Adán y Eva en capítulo 3 de Génesis, ellos son expulsados del huerto del Edén, ¿se acuerdan? Y Dios puso a ángeles para que ahí ya no regresaran Adán y Eva. Ujú. Y nosotros podríamos decir, híjole, ya no pudieron estar en ese huerto del Edén donde todo era precioso. Pero ¿sabe cuál fue la mayor tragedia para Adán y Eva? Que perdieron su comunión con Dios. Perdieron ese enlace directo con el Creador. ¿A causa de qué? Del pecado. Y el pecado es el que en definitiva es el que nos ha separado de Dios
Y el pecado es el que constantemente nos está alejando de tener ese tiempo de intimidad, de compañerismo con el Señor. Pero a través de la oración podemos comunicarnos con Dios. Hermanos, tenemos que aprovechar esa oportunidad y ese privilegio. Tenemos que aprovecharlo todos los días, porque como les decía yo, todos estamos convencidos que la oración tiene poder, pero desafortunadamente pareciera que en la práctica no es así. No es así. El autor del libro, El Cristiano de Rodillas, un libro que les recomiendo y por cierto, estoy pensando, yo creo que subirlo al grupo de WhatsApp de la iglesia. Pero ese libro, el autor plantea las siguientes preguntas que a mí me parecieron muy interesantes. Hace las preguntas siguientes. ¿Por qué los cristianos nos consideramos derrotados con tanta frecuencia? Y él mismo da la respuesta, dice, la respuesta es porque oramos tampoco. Plantea otra pregunta. ¿Por qué los miembros de las iglesias que somos activos nos hallamos desalentados y alicaídos? Y la respuesta es la misma, porque oramos tampoco. Aún plantea otra pregunta. ¿Por qué vemos a tan pocos traídos de las tinieblas a la luz por medio de nuestro ministerio? Yo cuando ayer que estaba yo checando también esto, eso me pegó tan fuerte. ¿Por qué? Porque dice, y quiero volver a leer esta pregunta, este planteamiento, ¿por qué vemos a tan pocos traídos de las tinieblas a la luz por medio de nuestro ministerio? La respuesta es la misma, tristemente, porque oramos tampoco. Y la última que plantea, la última pregunta que plantea este autor de este libro, dice, ¿por qué nuestras iglesias no están ardiendo por el Señor? La respuesta, porque oramos con muy poca frecuencia. ¿Se han dado cuenta cómo, por ejemplo, nosotros que hemos hecho un énfasis y hemos entendido lo que dice un versículo de la Biblia, que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Y si ustedes recuerdan, hemos hecho mucho énfasis en los últimos 4 o 5 años en la cuestión doctrinal, en la cuestión teológica, en cuestión de sana doctrina. Y cómo hemos hecho énfasis precisamente en eso, porque la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, debe defender la verdad, debe predicar la verdad. Y nosotros, hemos entendido que ese es un tema serio en la escritura. Pero fíjense cómo muchas veces sí hacemos énfasis en lo doctrinal, en lo bíblico, en lo teológico, pero hemos descuidado un aspecto que tiene que ver también, que tiene que caracterizar a una iglesia, que la oración. Porque dice Zacarías, mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Y ese versículo lo cita Jesús también en los evangelios. Mi casa será llamada casa de oración. Y qué curioso que lo dice Jesús cuando se acuerda a quienes se encontró en el templo, a los mercaderes, vendiendo. Y entonces Jesús se llena de celo por la casa del Señor y él dice, ¿no acaso no han escuchado que mi casa será casa de oración? Y nosotros somos casa del Señor. Entonces vuelvo a repetir, qué bueno, y seguiremos haciendo ese énfasis en lo doctrinal, en lo bíblico, en lo teológico. Pero ¿saben qué nos hace falta, hermanos? Oración. Oración. Eso es fundamental si nosotros queremos ver cambios en nuestra iglesia, cambios en nuestra familia, cambios en nuestra vida. Nos hace falta meternos a la oración más y más. Y yo no sé cuántos de nosotros podemos reconocer que nos hace falta orar. Y vuelvo a repetir, todos podríamos decir, híjole, pero es que llego de trabajar y todavía tengo que... Siempre hay tiempo para orar. Siempre va a haber tiempo para orar. La cuestión es que tanto queremos orar.
y debemos de meternos a la oración. La razón de nuestros fracasos es porque casi no oramos. A veces saben, y tenemos que reconocer algunos de nosotros que tristemente a veces nuestro tiempo de oración se limita a dar gracias a Dios por los alimentos. A de pronto despertar en la mañana y decir gracias Dios por un nuevo día. O en la noche, Señor, voy a descansar, te pido que me guardes. Y de pronto en eso se limita nuestro tiempo de oración, nuestra vida de oración. Pero ese es el motivo muchas veces de nuestros fracasos. ¿Por qué? Porque oramos tan poco. Cuando nosotros vemos cómo la iglesia, y les decía yo casi al inicio, cómo la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, han habido hombres que Dios los ha usado para traer un despertar espiritual. Todos esos hombres, ¿saben qué? Eran hombres de oración. Eran hombres que se pasaban mucho tiempo en oración. Ujú. Y el motivo de nuestras caídas y de nuestros fracasos es falta de oración. Mateo capítulo 26, es el versículo que hace un rato les decía yo. Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Quién lo tiene? Ujú. Ahí vienen dos instrucciones. Velen y oren. ¿Qué es velar? Estar, mantenerse despierto. Estar al pendiente. Velar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Velen, estén al pendiente. Pero además, lo segundo que nos dice, la segunda instrucción es oren. Y aquí Jesús se los estaba diciendo a sus discípulos cuando él está orando en Getsemaní. Jesús sabía que estaba a punto de enfrentar el juicio injusto en el cual lo condenaron a la cruz. Y él le pide ayuda a sus discípulos, a sus colaboradores más cercanos, y él les dice, oren conmigo, velen y oren, estén atentos y oren. Pero les dice algo más. Dice, el espíritu a la verdad. O sea, su espíritu, la verdad es que está dispuesto. Pero ¿saben qué? Su carne es débil. Como dice esa versión, creo que la Biblia de las Américas, ¿no? Este, su carne está enferma. Está enferma. A su carne no le gusta orar. Pero ¿quién es quien controla tu vida? Y desde ahí nos damos cuenta quién controla nuestra vida. Si nuestro espíritu que ahí está el Espíritu de Dios, ahí está, ahí vive, ahí posa el Espíritu Santo, o quien gobierna es nuestra carne, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que doblegar nuestra carne. Decía alguien, esta cochina carne me quiere enviar al infierno, pero mi espíritu quiere buscar a Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? O sea, el Señor nos está diciendo, oren, oren, no se preocupen todos los días. Y Jesús en una ocasión, ¿se acuerdan que dijo, cada día trae su propio afán, cada día hay preocupaciones? Pero Pablo, usado por el Espíritu Santo, nos escribe, por nada estén afanosos. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos que hacernos el tiempo para orar, porque siempre hay tiempo para orar. Decía alguien, ¿a qué horas te duermes? No, pues a las 10 de la noche. ¿Qué haces de 10 de la noche a 7 de la mañana? Pues tal vez recorta un poco, ya sea que te duermas un poco más tarde o que te levantes más temprano, pero siempre hay tiempo. Y créanme, siempre hay tiempo para orar. Necesitamos orar y velar. ¿Saben por qué? Por nuestro propio bien, por nuestro propio bien, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestra iglesia.
por el bien incluso de nuestra comunidad, porque como lo veíamos y hace un rato lo citaba, lo que decía este autor de este libro, El cristiano de rodillas, porque nuestra comunidad necesita escuchar el mensaje del Evangelio, pero el mensaje del Evangelio respaldado con qué? No así. Entonces eh, los pecadores se van a volver al Señor. Mm, sin oración no estamos despiertos. Sin oración no estamos despiertos. Hermanos, quiero terminar con esto. Es tiempo de orar. Es tiempo de orar. Es tiempo de meternos con el Señor todos los días. Todos los días. Cuando ya no haya nadie a lo mejor despierto. Para algunos puede ser más fácil orar en las noches que dicen, bueno, ya todos se fueron a dormir. Voy a tener mi tiempo con Dios. Y créanme, establezcamos un tiempo, incluso algunos dicen, un libro que también leí hace unos meses, que decía el autor acerca de la oración, dice, sé intencional en cuestión de crear los tiempos, incluso hasta del lugar. Algunos, por ejemplo, establecen el lugar, puede ser desde su recámara, puede ser desde la sala, puede ser, qué sé yo. Pero el chiste, ¿saben qué, hermanos? Necesitamos meternos a orar, que nuestro espíritu arda por el Señor para que nosotros estemos orando en comunión todos los días, en comunión con el Señor todos los días. Necesitamos meternos a orar. Yo no sé cuántos se acuerden, pero yo recuerdo el primer domingo de este año, cuando di el primer mensaje de este año, les decía yo, menos murmuración y más oración. Menos murmuración, más oración. Menos entretenimiento y más estudio de la palabra. ¿Saben por qué? Porque de eso depende. Ujú. Eso es lo que nos va a hacer crecer, lo que nos va a dar discernimiento, lo que nos va a dar entendimiento de cuál es la voluntad del Señor. Mm. Y lo necesitamos, créanme, todos los que estamos aquí necesitamos. Ya para algunos de nosotros puede ser que ya leer la Biblia todos los días, bueno, ya poco a poco se va formando el hábito y qué bueno, pero necesitamos entender que necesitamos incorporar a nuestra vida devocional tiempos de oración en los cuales estamos ahí delante del Señor, suplicando delante del Señor, dando gracias al Señor. Ujú. Estando ahí disfrutando de un tiempo de compañerismo con el Señor. Y pues vamos a orar en esta noche dándole gracias a Dios por esta introducción. Y créanme, no lo quise hacer sino a manera de exhortación, de reflexión, porque créanme que nos hace falta orar como iglesia. Necesitamos entender. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pido, Señor, que todos, oh Dios, los que nos reunimos, Señor, en esta iglesia, podamos entender, Señor, que necesitamos cada día, Señor, formarnos en la oración. Señor, tu palabra, Señor, da por sentado, Jesús dio por sentado que sus seguidores iban a ser hombres y mujeres de oración. Por eso dice cuando oren. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón porque muchos de nosotros hemos estado ocupados en otras cosas, preocupados, Señor, en lugar de estar orando. Pero permítenos, oh Dios, enmendar el camino. Ayúdanos, Dios, para poder, oh Dios, nosotros, Señor, cada día crear un tiempo, Señor, apartar un tiempo para estar en comunión contigo.
Amado Dios, si nosotros entendiéramos, Señor, que debemos doblegar nuestra carne, Señor, y debemos aprender a andar, oh Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, y así como nos alimentamos, así como descansamos, así, oh Dios, como nuestro cuerpo necesita descanso y alimento, así nuestro espíritu necesita, Señor, de tener tiempos, oh Dios, de comunión en oración, Señor, contigo. Oh Dios, ¿cuántos de nosotros, Señor, nuestra vida sin duda no sería la misma si nosotros entendiéramos, Señor, que necesitamos, oh Dios, orar todos los días, buscar el rostro de Dios, Señor? Señor, cada uno de nosotros necesitamos, Señor, encendernos, encender ese fuego, Señor, en el altar, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a tener tiempos, oh Dios, profundos de comunión, de intercesión, Señor, de compañerismo, oh Dios, en tu presencia. Todos los que estamos aquí, todos los que vean la transmisión, Señor, necesitan, oh Dios, entender. Necesitamos entender, Señor, que es tiempo de orar, Señor, y no de quejarnos, Señor. Muchos de nosotros vivimos afanados, preocupados, Señor, cosas vanas, Señor. Pero ayúdanos a enmendar el camino. Todos los que estamos aquí, Señor, necesitamos más y más de ti, Señor. Necesitamos aprender a ver las cosas como tú las ves, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria y gracias por este tiempo. A ti te damos la honra y la gloria, Señor, por siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues de esta manera estamos siendo despedidos. Dios les bendiga.